Bien, como lo anunciábamos en el arranque del programa, el mundo, y cambiando de tema, el mundo va avanzando en su lucha contra el la COVID-19, con idas marcha atrás, con más investigación, con rectificaciones, pero en definitiva hay una suerte de relato mundial oficial que va por determinada dirección y al que todos los gobiernos, la gran mayoría, salvo algún presidente un poco más insurgente, bueno, se pliega, ¿no? Bien. Claro que paralelamente hay otras corrientes de pensamiento que cuestionan hasta la propia existencia de la pandemia. No vamos a entrar allí porque sería como un poco loco imaginar que el mundo entero está equivocado ¿no? y algunos... Bueno. Pero sí hay matices en el medio, entre los negacionistas y la corriente mayoritaria científica, ¿no? Y que son tal vez personas, o no sé si podemos hablar de movimientos en este caso, que por sus conocimientos, por su propia experiencia y demás, bueno, cuestionan algunos aspectos de cómo se está manejando la pandemia a nivel mundial, estamos hablando, ¿no? En Uruguay, quien nos visita en este momento es Javier Sciutto, es doctor, es docente de bioestadística de la Facultad de Medicina de la Santa Casa de Sao Paulo, en Brasil, es asesor de la industria farmacéutica e integrante de la Organización Mundial por la Vida. Bienvenido, Javier Sciutto. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, yo para ahorrarnos camino, porque Sí, claro. siempre los tiempos son cortos, me gustaría dejar ciertas cosas en claro para recién a partir de ahí poderlo entrevistar y que intercambie con los panelistas, ¿no? ¿Usted no niega la pandemia? No. Bueno, Tómate tu tiempo. lo que sí encuentro que hay una pandemia de falsos positivos. Bueno, vamos por partes. Una cosa es decir, no, el COVID no existe y es un plan mundial para acabar con la humanidad. No, ahí no está. No. Bien. No. Yo lo que sí entiendo es que usted habla de 2 o 3 aspectos claves, donde aparece el cuestionamiento, ¿no? Correcto. A la estrategia, por ejemplo, de manejo de la pandemia. Sí. Uno advierte desproporcionalidad, ¿no? Sí, entre, por ejemplo, las medidas que se toman sanitarias y sus consecuencias o corolarios económicos, digamos, Sí, sí, sí. y el daño real que causa. Otro punto que cuestiona es el tema de los tests, de los PCRs. Sí. Y después está el tema de las vacunas, que ahí la polémica, si se quiere, tal vez todavía es bastante mayor. Pero vamos por partes, ¿no? Correcto. Lo primero, Bueno, lo más importante, lo que usted lo trajo, los tests PCR. el tema de los test PCR. Está mal considerado que el test es un gol estándar, hoy por hoy ya no es más. Antiguamente se consideraba que era un gol estándar, o sea, un test de referencia. Hay estudios, el estudio de Bular, que estudió 90 personas con test positivos, y que la principal variable no es la positividad, sí o no. La principal variable es el CT, que es el corte donde da positivo, es el punto donde da positivo, el ciclo donde da positivo. Y él encontró que por encima de 24, de CT igual 24, no cultivaban virus, o sea que no tenían virus. Eso fue lo primero. Acto seguido, Bernard Laescola y sus colaboradores estudiaron 3.700, o sea, de 180.000 personas, eligieron al azar, por supuesto, aquellos que eran asequibles, 3.790 test positivos, fueron cultivados y más de la mitad no cultivaron virus, punto 1. Y los que cultivaron virus básicamente eran de cortes aproximadamente también, de 22 para abajo, de 23 para abajo. El resto ya se duda mucho la probabilidad de que exista el virus, que es lo que llamamos el valor predictivo positivo. Bien. Entonces partimos de la base de que realmente, a mí personalmente, a título personal, me gustaría saber de todos los que se informan como positivos, los test, quiero saber qué valor es el de corte, porque el trabajo de la escuela yo lo continué con un modelo de regresión y veo que por encima de 22 ya comienza el modelo a ser inestable, o el PCR comienza a ser inestable. Bien. Desde afuera, quienes no somos médicos, mucho menos científicos, y que simplemente manejamos la información, pero tampoco estudiamos cómo manejar información, ¿no? Cosa que sí hay con nuestro invitado. Uno puede decir, bueno, mire, ¿sabe qué pasa, doctor? A mí esto de los cortes y lo tan específico y demás, no me entra, no me da para hacer ningún análisis ni cotejar. Lo único que sé es que en mi país, pensando en Uruguay, van más de 400 muertos, hay más de 90 personas en CTI,
Ujú. Eh, Claro, mejor me cuido, por las dudas, aunque sea. claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que quienes estudiamos medicina nos enseñaron que la clínica es soberana. Entonces, en primer lugar, si ya tenemos un error en el diagnóstico, yo me pregunto, Victoria, ¿realmente cuántas personas realmente tienen el virus? ¿Cuántos realmente? Entonces, ahí está el tema. El punto de equilibrio, el centro de gravedad son los PCRs. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, 90 personas en CTI, vamos de nuevo a lo mismo, vamos para atrás. La OMS se retractó ahora diciendo que, por favor, vean el valor del CT, porque el valor de CT altos da falsos positivos. Y además que se correlacione con la clínica. Cuidado, avisa la OMS. Más allá de la evidencia científica que existe, porque yo manejo evidencia, yo no vengo naturalmente a plantear percepciones propias, ¿no? Yo vengo a plantear lo que es evidencia y eventualmente la evidencia existe. O sea, a mí me gustaría saber cuál o sea, de esos pacientes que tenemos internados, cuál es el verdadero valor de CT, porque si De la los internados por en realidad COVID, de todo me gustaría o porque saber. usted cree que en realidad están internados por otra enfermedad, que además Correcto. paralelamente tienen COVID o no. Correcto, ese es el asunto. Hay muchas personas que están falleciendo, inclusive familiares están reclamando de que mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo falleció por COVID. No, no fue por COVID. Tenía dos infartos y tuvo un infarto fulminante y el test le dio positivo. Pero no se correlaciona de vuelta la clínica con el cuadro y con la causa de muerte. Bien, yo entiendo que su materia de experiencia implica justamente manejar todas esas informaciones. El análisis. El análisis, Claro, correcto. ahí está. Ahora, permítanme con todo respeto también cuestionar la capacidad que usted puede tener para cuestionar el análisis validado, porque hay de todo tipo de publicaciones científicas en el mundo hoy, ¿no? Sí. Pero se supone que el mundo se está manejando con las más arbitradas en la medida de lo posible. Sí. Y aún contemplando la emergencia de la situación, los apuros, se han llegado a consensos. Bueno. ¿Usted qué capacidad tiene para cuestionarlos? Pero hay mucho conflicto también de interés en las revistas. Por ejemplo, lo que pasó con Drosten en Alemania, que está siendo enjuiciado justamente porque él fue básicamente el creador del kit que se utiliza, del kit y protocolo que se utiliza para el diagnóstico de PCR, y él tenía conflictos de interés. Él publicó inmediatamente el trabajo, que es el protocolo que se basa en salud pública, porque salud pública, el ministerio así lo dijo en su portal. ¿Es el protocolo en el que se basan otros gobiernos también? Sí, la mayoría, sí, Bien. más del 70%. ¿Hay un plan B? Esa es la pregunta, porque El plan B, puede ¿cómo tener no? muchos cuestionamientos. Por supuesto. Puede no ser justamente sin titubear el dato que mata el relato. ¿Estamos de Sí, acuerdo? claro. Pero ¿hay otra opción? ¿Tienen otra herramienta los gobiernos en este momento para poder manejar una situación pandémica? Hay cosas que son cuestionables, porque China, por ejemplo, ahora no está manejando prácticamente casos positivos. O sea, Pero China tiene las fronteras cerradas. pero ¿cuánta gente tiene? ¿No se contagia la gente? Pero si no hubiera problema, las tendría abiertas. Pero no tiene nada que ver. No, ¿cómo no? Son más de 1.400 millones de personas que no se contagian porque tienen las fronteras cerradas. Se tienen que contagiar igual, por supuesto. Si ellos ya lograron una suerte de inmunización masiva. Es muy... convengamos que eso es prácticamente improbable. Digo. Lo que hicieron ellos básicamente fue el manejo ¿Y es más probable, doctor, que estén todos los médicos equivocados que asumen la dirección de ministerios de salud pública? Yo le digo una cosa. ¿En el mundo? Acá por lo menos sí, porque los trabajos que subió Salud Pública en julio y agosto, que subieron 2 análisis estadísticos de causas, posibles factores predictores de riesgo de COVID, estaban errados esos modelos. Y sin embargo, yo los critiqué, le hice un cuestionamiento y después no lo subieron más. No subió más ese tipo de análisis. Acá está faltando investigación en Uruguay. Como en otros países, pero me importa Uruguay a mí. Está faltando investigación. Tenemos que hacer más investigación. Realmente, pero hacer investigación clínica con personas que justamente fueron diagnosticadas positivas, otras que tuvieron COVID, otras que fallecieron, y ahí quienes entraron al CTI, y ahí elaborar algún
algún análisis y empezar a tomar decisiones, porque la bioestadística es así, la ciencia es así. Yo hago investigación y luego concluyo y tomo decisiones. Y eso se debería haber hecho. Y ya lo dejo para los panelistas. Es como que se lo dejo a las fieras. Te faltó poco. Me faltó decir, pero no. Para yo terminar de entender por dónde y para qué, además, usted plantea sus cuestionamientos. Más allá del rigor científico que busca, desde su perspectiva, lo que interpreto es una alerta sobre, bueno, justamente las consecuencias socioeconómicas y también sanitarias que pueden tener las medidas que hoy están tomadas para combatir la pandemia. Por ejemplo, bueno, los distanciamientos sociales, los aislamientos, las enfermedades que no se están manejando porque solo se va al médico si tenés síntomas COVID, todo ese costado, bueno, ni que hablar la crisis económica, el desempleo. Supongo que esos costos son lo que usted está evaluando y por eso está planteando estos cuestionamientos. ¿Es así o estoy interpretando mal? Claro, porque todo lo que viene, todo lo que conlleva, esto va a tener una consecuencia cada vez más dramática, sobre todo justamente desde lo sanitario y lo económico. Lo económico es brutal, que también lleva a lo sanitario, porque hay robos, homicidios, suicidios, depresión. Y le hago la última. Aún contemplando, sí, la gran posibilidad de que haya, de que falte investigación en el mundo entero, porque esto agarró a todo el mundo prevenido, aún contemplando el dato de que los tests, los PCRs dan falsos positivos. Con todo eso sobre la mesa, la experiencia que nosotros vemos, la única suerte que tenemos es que nos agarró después que el primer mundo, ¿no? Entonces vemos cómo va la película cuando nos llega el tráiler a nosotros. Y lo que hemos visto de la película es que en realidad, por no tomar determinadas medidas, lo planteo distinto, porque no sabemos, eso es puede que haya pasado otra cosa. No se tomaron determinadas medidas. ¿Y qué vimos? Que murió muchísima gente. Entonces... Acá. En el mundo, primer mundo. No se tomaron a tiempo determinadas medidas y se murió muchísima gente. Si se hubieran tomado, se habrían muerto igual, no lo sabemos, por eso reformulé el planteo. Solo sabemos que hay un montón de medidas que no se tomaron y se murió muchísima gente y saturaron sistemas de salud y fue una película trágica que les está costando además salir enormemente. Acá no se abre el paraguas por las dudas, no es una buena cosa, no es sensato. Yo diría que no, porque hay evidencia, hay suficiente evidencia como para decir, por ejemplo, el uso de tapabocas, todo lo que tiene que ver con los asintomáticos. O sea, hay evidencia de que, por ejemplo, hay estudios grandes... El uso de tapabocas hasta el momento indicó que hubo un montón de enfermedades menos de las típicas que hay en invierno y demás, se le atribuye al tapabocas, justamente. Virus X. Bueno, son formas de ver, digo, porque igual siguen predominando sí, las neumonias, siguen predominando, o sea, no se modificó tanto el porcentaje y el valor absoluto de neumonias del 2020-2019. Yo lo que diría es que efectivamente, tenemos publicaciones científicas de que hablan, por ejemplo, asintomáticos no contagian. Y hay un estudio robusto que es el más grande de todos, que es el de Wuhan. Es el 20 de noviembre del año pasado. Ese estudio confirmó así, rotundamente, con cultivos celulares, con PCR, nada, no contagian. La OMS lo dice también, está escrito por la OMS. En relación a las máscaras, bueno, las mascarillas, en fin, la OMS mismo recomienda que se utilicen básicamente el personal de salud en personas vulnerables, y pacientes vulnerables, cuidadores de personas vulnerables. Digo, el resto, yo lo que veo no puede ser que esté una persona haciendo ejercicio físico con una máscara. Eso es increíble. Que esté en la calle corriendo con una máscara. Claro, lo que pasa es que ahí después hay todo un espacio donde se nos habló de libertad responsable y entra el sentido común de cada uno, ¿no? Y eso también es inmanejable, ¿no? Porque obviamente... Si vas a correr solo y no hay nadie, ¿a quién se le ocurre ponerse máscara? Bueno,
pero hay gente que se le ocurre. Bueno, pero eso no vamos a Son matices. responsabilizar a Son Angach matices. por eso, se entiende, ¿no? Son matices. No dije Bien. nada. Después, ¿qué propone? Me encantaría saberlo, pero vamos entendiendo un poco la lógica de cuáles son los planteos que hace nuestro invitado. Panelistas. Marguerite. Bueno, él habla mucho de evidencia científica y de publicaciones científicas. Yo me imagino que miles de millones de dólares invertidos en los laboratorios, en ciencia, en tecnología, en científicos, me imagino que avalan también cierta evidencia científica que se contrapone de repente a la que usted manifiesta. Supongo que hay cierta evidencia científica de que por algo se están manejando las cosas como se están manejando en el mundo entero con los hisopados. Yo no me voy a poner a discutir, no puedo discutir con usted porque no, obviamente no tengo los conocimientos, pero me encantaría que se pudiera contrastar esa evidencia científica que usted dice con la evidencia científica que se exhibe del otro lado. Pero si la OMS mismo lo está diciendo. Que la exhibe el mundo entero exhibe otra evidencia científica. Yo lo que no termino de entender bien es, usted no niega la existencia del coronavirus, no niega la existencia del COVID-19, o sea, el virus existe, la enfermedad existe, ¿correcto? Correcto. Tenemos un problema de diagnóstico, básicamente. Correctísimo. Correctísimo. Tenemos un problema de diagnóstico. O sea, el problema está. El diagnóstico no es del todo certero. Ese sería el único problema. Claro, es verdad. Y también se contrapone con otros cuadros virales que son muy similares, porque es difícil, a priori, tener una persona acá, es muy difícil discriminar si tiene una gripe o una COVID. No, pero está bien. Pero yo para terminar la pregunta, esos falsos positivos eventualmente, o esos asintomáticos que no contagian que usted dice, de todas maneras, ¿cómo debería manejarse eso? ¿Cuál debería ser la herramienta Perfecto. en vez del hisopado para determinar exactamente quién es un riesgo para la población? ¿Quién tiene la enfermedad y quién es pasible de contagiarla? Bueno. Y lo otro que yo quería, nada más para terminar, porque usted hizo 400 muertos en Uruguay, no sabemos cuántos se murieron por COVID o con COVID o de COVID o se murieron por otras causas. Acá se informa siempre, cuando se informa de los muertos, murieron por o con COVID, o por COVID o con COVID. O sea, se pueden haber muerto de otra cosa y tenían la enfermedad o se murieron de COVID. O sea, no se afirma se murió por COVID en el 100% de los casos. Hay casos que se informa se murió con COVID, no por COVID. Se murió de otra cosa y tenía COVID. Con todo respeto, uno cada 1000 informarían, con esa probabilidad informarían que se murió con COVID, que me parecería fantástico. Me parecería fantástico. Yo siempre estoy viendo que es muerte por COVID o de COVID. Lo ideal sería, lo que usted dijo, tipificar la persona en cuanto si murió por COVID, si murió con COVID, es decir, tuvo una cardiopatía isquémica, un evento cardiovascular y el paciente era portador de COVID, pero la causa fue cardiovascular, o si era portador del virus, simplemente, imaginemos una persona asintomática, PCR positivo y tuvo un infarto. Bueno, igual habría que computarlo. A mí me parece que igual habría que colocar fallecido por infarto asociado al virus. El virus está presente. Así como se tendría que hacer. Y después existen otros casos que son falsos positivos, que está falleciendo de otra causa y que le dio positivo el PCR y el culpable es Bien, la pregunta anterior que era ¿cuál es la alternativa al PCR? La alternativa es elaborar una pauta diagnóstica. Elaborar una pauta que se base en la clínica, en PCRs, ¿sí? Pero PCRs con un CT adecuado. Por eso ve que debería hacerse investigación acá en Uruguay. Vamos acá en Uruguay. Todas las personas que les dio positivo, bueno, si son asintomáticas o no, y elaborar un análisis estadístico, un modelo de regresión que diga, no, mirá, esto es un factor de riesgo, esto es un predictor. Entonces, se tendría que hacer una pauta basándose en la clínica, fundamental la clínica, podría ser PCR, y naturalmente en test serológicos y test de antígenos, que son mucho más rápidos. Porque si yo a usted le hago un test de antígenos y me da
serológicos y me da positivo para inmunoglobulina G, usted ya tuvo contacto con el virus, ya está inmunizado. Entonces, seguramente si tiene una clínica similar se deba a otra cosa y no al propio SARS-CoV-2. Entonces, hay que tratar de justamente ajustar y elaborar una pauta concisa y adecuada para lo que es COVID. Bien, pero si fuera tan sencillo, doctor, justamente hoy la OMS no estaría convocando para febrero a un congreso virtual para tratar de entender aún más al SARS-CoV-2, al COVID, ¿no? Y al virus en sí mismo. ¿Por qué? Porque aparentemente tampoco es unánime que si lo tuviste no te puedas volver a infectar, y encima ahora se están enfrentando y están hablando de todavía no lo han bautizado, pero le llaman el largo COVID, y es porque una persona que padeció la enfermedad mantiene durante mucho tiempo después como que los síntomas, ¿no? Aun cuando no tenga la enfermedad en sí misma, pero sigue cansado, sigue con problemas respiratorios. Puede ser otro virus también, ¿no? Lo que sea, pero digo, usted plantea lo de justamente hacer un diagnóstico mucho más certero. Correcto. Sí, pero pareciera un reclamo a las autoridades sanitarias cuando en realidad en el mundo todavía no lo han podido hacer. Entonces, seré que estoy yo equivocado, porque de repente estoy yo equivocado, pero yo lo veo así, que esto es medicina, debería existir una pauta. De hecho, ahora la OMS... No, mira que uno lo escucha y la OMS está tiene mucha lógica lo de que tenga que haber una pauta. La OMS se está retractando justamente y diciendo que cuidado, es una alerta el informe, cuidado con el PCR, tener mucho cuidado con el valor de CT y correlacionarlo con la clínica, porque está advirtiendo los falsos positivos que tiene. ¿Tá? Y ese estudio de la escuela, de verdad la escuela, es prácticamente una sentencia el PCR, pero vuelvo a decir, no estoy en contra del PCR. No. Lo que sigo es ajustarlo. Se entiende. Yo creo que el buen entendedor entiende lo que nuestro invitado está tratando de transmitir. Podrá uno tener, ser más apegado a otro tipo de información, pero esta es otra mirada. Es simplemente porque me niego como médico a tipificar una persona solamente por el hecho de tener un test PCR positivo. Se lo está mirando como un test binario, cuando realmente depende de otra variable. No es positivo o negativo, no. Depende, en caso de ser positivo, depende justamente del punto de corte, del CT. Entonces yo no puedo decir que una persona es positiva a 39 cuando, si tú hablas con... A ver si entendí, la diferencia del punto de corte daría como consecuencia una persona que tenés que aislarla, que tiene que hacer cuarentena porque es contagia, correcto, o que siga con su vida. O internarlo y después termine falleciendo en hospital. Entonces, bien, eres para entender. Pepe. Sí, doctor, bienvenido. Una preguntita rápida, con una respuesta rápida le pido, por favor, para después formularle la pregunta, porque si no, no lo estoy entendiendo. ¿Cuánto estima usted que son los PCRs falsos positivos en Uruguay, en porcentaje? Bueno, ahí creo que fue en julio del año pasado en el New York Times, creo que fue publicado un trabajo que decía que en Estados Unidos, más del 90% estaban por encima de valores altos que dan falsos positivos. Bien. En nuestro medio, en realidad, voy a ser muy sincero, estaría mintiendo si digo tal X porcentaje, pero da la casualidad de muchas personas que han tenido contacto conmigo y que me dicen que son todas sintomáticas y todas tienen CTs altos, 30, 35, 34, 39, y los catalogaron como positivos. No sabría decir el porcentaje, porque ahí si supiera el porcentaje ya podría estimar cuántos realmente... Claro, pero me parece relevante porque lo que dice el doctor es absolutamente cierto. El jueves pasado la Organización Mundial de la Salud habló de la baja del valor predictivo de los PCR en su comunicación oficial. Esto es oficial absolutamente. Para que se entienda, le está diciendo, hacete otra cosa, lo digo en criollo, hacete otra cosa aparte del PCR para saber si efectivamente está arrojando un falso positivo. Pero también me parece relevante saber de cuánto es ese porcentaje. Porque, por ejemplo, la revista The Lancet, que es de lo más prestigioso a nivel británico y mundial, estimaba casi un residual 0,4. Después lo levantó y llegó al 3 y pico. Es decir, vamos a redondear, 4% falsos positivos. Tenemos 1000 casos, bueno, 40 serían falsos positivos. Dista mucho de un 90%, ¿no?
4% de PCRs que dieron CTs altos. Exacto. Está. Es otra cosa que es falso positivo. Está, ok, entendí. Ahora, bueno, no vi esa publicación. Me gustaría verla, a ver qué tal, en qué condiciones fue, analizarla. De todas maneras, a mí me llama poderosísimamente la atención que persona que hablo que le dio positivo, no hay uno que tenga menos de 30. Ahora, la tasa de positividad da cerca de entre un 7 y un 10% siempre. Más o menos anda ahí. Lo cual quiere decir que si tuvimos 10.000 testeos hoy día, tenemos 1.000 positivos, ¿verdad? Ahora, si hubiese tanto falso positivo, ¿no tendríamos muchísimos más positivos? Sí, es una cuestión de volumen, sí. Pero el porcentaje se mantiene siempre, sean 10.000 los testeados o sean 1.000. Sí, mayor, claro, sí, mayor. Bueno, pero tendría que haber muchísimos más positivos. bueno, a ver, volvemos a lo mismo. Su pregunta es perfecta. Me encantaría a mí poder conocer bien y eso sería de orden de los laboratorios de darlo el valor. Porque acá estamos hablando de la variable que es el CT. Y así como tú venís conmigo y yo te hago un análisis, por ejemplo, estoy en un laboratorio de TSH, de hormona, de tiroidea, entonces, o T3, T4, lo que sea, yo te voy a informar cuánto tenés. No te voy a decir, tenés alto. No, te voy a decir, mira, tenés esto, el límite es este, tenés muy alto. Entonces se informa, es un valor, una variable continua, es un valor. Entonces, no se está informando hoy por hoy el CT, que debería ser de ley informarlo. Porque así el médico entiende, no, este paciente está asintomático con un CT de 35, el valor predictivo positivo es 2,67%. O sea, prácticamente este paciente no tiene el virus. No contagia, puede seguir con su vida. Claro, Esa es la lógica que usted sigue. Exactamente. A ver, sí, faltan más palitas, pero... Sí, creo que hasta ahora un poco también lo que quienes no sabemos nada de este asunto y solo escuchamos y leemos, teníamos como una referencia que parecía ser por lo menos exacta la cantidad de personas en CTI. Más allá del margen de positivos o negativos, que puede tener un margen de error, quienes hoy ocupan una cama de CTI y no ocupaban antes, era un indicador de que la tendencia de esos test no era tan equivocada. Entonces, en ese sentido, le pregunto, ¿cómo explica usted, por más de que he hablado de distintas variables, que comenzamos un diciembre con 20 o 30 camas de CTI y llegamos a un pico a mediados de enero con 116 pacientes internados en CTI? Pacientes ¿Qué pacientes COVID. ¿Qué otras variables habrían hecho ese cambio si es que la tendencia de los test estuviera tan equivocada? Bueno, volvemos a lo mismo. Si el diagnóstico con el PCR, que es la herramienta básica, está equivocado, yo voy a tener un paciente en sala con el diagnóstico de COVID. Y sin Claro, embargo, pero me refiero a esa tendencia que fue creciente de camas ocupadas de CTI, positivos, acompañando más pacientes en CTI. Exactamente, y a los más 15 pacientes días. con menos patologías asociadas, porque si usted me dice, bueno, estamos hablando de un montón de pacientes que tienen neumonía y tienen otros virus, podría ser, pero en este caso creció también la cantidad de pacientes que no tenían otras cuestiones asociadas. Entonces, creo que allí hay un indicador que por lo menos parece ser tangible, ¿no? Pero claro, la pregunta es, claro, no, yo entiendo la respuesta, que hay un aumento de ocupación de camas. Sinceramente, no creo que haya una fluctuación tan grande en relación al año pasado. En caso de existir esa fluctuación de ocupación de camas... Creo que sí. 90 hay en este momento. Pero llegamos a 116. Más. Teníamos, ¿no? Creo que un indicador... Había 4 el año elevado, pasado, ¿no? 6. Sí, pasamos la pandemia con 4 o 6 casos. A mediados de diciembre, los test positivos empiezan a dar un crecimiento exponencial. Y eso fue acompañado con el número de personas que se encuentran en estado de gravedad. Eso parece ser un margen bastante tangible de que no hay tanto error respecto a la tendencia. No le hablo de las cifras exactas y demás. Claro. Sinceramente, yo creo que vamos de vuelta al mismo No, o cómo al mismo explica punto. eso, casualidad. Claro, yo lo que le Al pregunto es mismo eso. punto. ¿Cómo se explica el salto? El Porque aumento... podíamos tener el mismo margen de error cuando comenzamos. Pero hay allí un el año salto pasado, en este momento, ¿cuántas camas ocupadas, teníamos? El año pasado, 2019, dice usted, no 2020. Sí, el año pasado.
No, el año pasado. No, ¿de No, qué no, año no, estamos no, hablando? claro, Espero por que eso. tenemos un lío. 2020, perdón. Era 2020. No, pero a esta fecha ninguna todavía. Porque, poca. No, claro. No, pero no por olvidémonos de perfecto. ocupación de camas, porque ahí volvemos a lo mismo. Pero entonces cuando nos hablan a quienes estamos prácticamente como espectadores en esto, de que el riesgo es la saturación del sistema sanitario, fenómeno que sí sucedió en Europa, salvo que nos hayan mentido a todos, todos vimos y escuchamos testimonios de tuvimos que elegir a quién salvar y a quién no. Cuando nos hablan de eso, ¿de qué nos están hablando? Si es un fenómeno Bueno, que no tendría una significación mayor respecto a otros virus o a otras patologías que ya están en... Recordemos que hay un factor que puede estar confundiendo previamente a lo que pasó en Italia, que yo tomé recaudo y yo dije, esto acá va a ser devastador. Y realmente recordemos que en Italia casi todos los que fallecieron tenían la vacuna de la gripe. Entonces, digo, lo que pasó en Italia creo que es otra historia de lo que pasó acá. Pero no pasó solo en Italia, ¿no? La saturación Italia y del en sistema España. sanitario pasó Italia y en en varios España. países, también en el continente latinoamericano han estado al borde de la saturación, no es un Perú, fenómeno Ecuador. exclusivo. Bueno, Brasil, pero sin embargo te muestran, claro, eso es un poco también lo que se muestra los números, sin embargo los números no han variado de año a año Brasil, no ha variado la mortalidad global, o sea, ha fluctuado Usted lo que mucho está planteando las es que se le está neumonias, atribuyendo al COVID un ha fluctuado montón mucho las neumonias, de daño que no es tan así, eso es lo que O plantea. sea, pero ¿de qué moriría la gente entonces de esos países en los que hemos visto que la mortalidad ha sido creciente y que además ha sido en un periodo de tiempo muy corto que no permitió a los sistemas de salud poder responder? ¿De qué habrían muerto? Tendríamos que analizar y ver si fueron otras patologías respiratorias, porque en Brasil, en un momento, no me acuerdo bien si fue hasta octubre, septiembre, no recuerdo bien precisamente, pero por ejemplo, a la misma altura del año anterior tenían, en el 2019 tenían 120.000 casos de neumonía, muertes por neumonía. Pero, por ejemplo, todos vimos lo que pasaba en Ecuador, con la gente, con los muertos en la calle, porque siquiera había funerarias que pudieran atender la situación. Eso yo no lo había visto antes. Claro, Tal vez sea porque estamos mirando esta situación y no recuerdo que por lo menos los medios hayan cubierto una situación similar, ahora- ni con una neumonía, ni con un virus, ni siquiera con la gripe A, ¿no? Sí, pero qué sé yo, yo mucha cosa también que estoy mirando en la televisión tampoco puedo estar creyendo, que me muestran que Bueno, cae, pero no cae es un como país moscas. solo, ¿no? Hablamos de un fenómeno que se dio en Pero, muchos lugares. pero también hay que entender un poco, justamente igual como decía el caballero con el tema de las revistas científicas, hay conflictos de intereses también, digo, hay que ver un poco Nadie también. está negando Pero que hay pará, conflictos vamos de a- intereses que haya tiempo para y nadie todos. niega que existan falsos positivos. El tema es cómo explicamos el riesgo sanitario concreto de saturar las camas de CTI acá- y no poder responder. Acá yo se lo explico, el año pasado y este año el número de camas existió una fluctuación o no, o sea, se mantuvo igual o ahora es mayor que el año pasado. Esa es mi pregunta. Porque si son similares con una mínima fluctuación, volvemos a lo mismo. No, pero también podemos explicarlo a través de las medidas que se han tomado, que ha tomado el Ministerio y el Gobierno para justamente mantener la curva en chata, ¿no? Más allá de los altibajos. A ver, Claro. si yo Alejandro. tuviera, Javier, si yo tuviera que contarle a alguien tu posición, podría resumirla así. Del número total de muertos por COVID, 2 millones y algo en el mundo, tú sos de los que crees que en efecto esos muertos están muertos, Claro, obviamente. pero en todo caso cuestionás que la causa de muerte. Correcto. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Correctísimo. La otra razón que tú das que el número de 103, al día de hoy, 103 millones de casos positivos de COVID, tú dirías lo siguiente. No son tantos porque la forma en que le atribuimos A su ver. condición no es adecuada o satisfactoria desde el punto de vista técnico, médico, científico, ¿voy bien? Pero además incluso aquellos que te da positivo, pero son asintomáticos, no están en condiciones de contagiar. Así está... Eso es correcto, que los asintomáticos que no contagian, eso ya es historia, o sea, ya se sabe. O sea, contagian muy poco, que la OMS eso lo afirma. La pregunta que tengo ganas de hacerte es, en este contexto, nunca antes en nuestro país, y yo diría en el mundo, pero particularmente en nuestro país, atravesado siempre por las lógicas políticas, emocionales, sociológicas, etcétera,
nunca antes estuvo tan presente la voz de los científicos, de la ciencia, con un instrumento, soy de los que cree que es un buen instrumento, el GACH, que ofició como vaso comunicante entre la política y la ciencia, la política y la medicina, la política, ¿verdad?, y el dato objetivo. Desde esa perspectiva, vos que formás parte de ese mundo, ¿qué opinión tenés del GACH en general y de tus colegas que le integran? Y la otra cosa, cuando en efecto llegue la vacuna al Uruguay, ¿tú te vas a vacunar y qué le vas a decir a los tuyos, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos? Bueno, en primer lugar, insisto nuevamente, en nuestro medio, desde mi punto de vista, hubo una carencia de investigación clínica. ¿Ah? Punto 1. Punto 2. Los test, nosotros nos basamos en el test PCR como herramienta, como bastión para el diagnóstico de COVID-19, de SARS-CoV-2, cosa que yo también después en un momento lo cuestioné porque era como ir a ciegas, testear a ciegas a la población. ¿Por qué? Porque lo que se debería de hacer, que hace muchos meses vengo con esto, y ojo que ahí te voy a modificar una partecita que dijiste en cuanto a la cantidad de personas positivas en el mundo. ¿No? Sí, cité un dato de No, está perfecto. No, el dato está perfecto. una agencia internacional. Confío más en vos el número porque lo estás viendo. No, pues lo acabo de ver, claro. Claro. Pero el tema es así. Yo lo que cuestiono es que, punto 1, test serológicos son fundamentales, test rápidos, pero ¿por qué? Porque es lo primero que tenemos que hacer en todo país es tener idea, ¿ah?, cuál es el valor de la cero prevalencia, cuál es el valor de la proporción de personas que ya tienen anticuerpos y que estarían inmunizadas. Eso es un dato importante. ¿Tá? Punto 2, me gustaría saber la opinión de inmunólogos, pero me encantaría, y lo digo con todo respeto porque es un área que me fascina y me gusta aprender y me gustaría preguntarle, no cuestionar, preguntarles, porque existe lo que se llama inmunidad a células T. ¿Ah? Y la inmunidad a células T no lo vas a detectar con test serológicos. Y se sabe que es mayor el número de personas que ya tienen inmunidad a células T, ¿verdad? Natural, innata, ¿sí? Y otras adquiridas, que tuvieron el virus, pero no manifestaron anticuerpos, pero tienen inmunidad a células T, linfocitos CD8 y CD4 y natural killer, ¿tá? ¿Qué se llama? Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, es mucho mayor el número de personas que tuvieron contacto con el virus en el mundo. ¿Correcto? Ajá. Es mucho mayor. En Uruguay, si hiciéramos un estudio simplemente más de cero prevalencia, o sea, para saber qué cantidad de personas tienen anticuerpos, te puedo asegurar que es muchísimo más alto de lo que se imaginan con los PCR, muchísimo más alto. Ergo, si tenemos un número todavía mayor de personas que tienen inmunidad a células T, ¿será que alcanzamos la inmunidad de rebaño o no? Esa es la pregunta. ¿Tú crees que sí, por lo visto? Por supuesto. Ajá. ¿Ah? Y otra cosa, si tenemos un N grande, o sea, un número grande de personas que tuvieron contacto con el virus, SARS-CoV-2 positivos, ¿tá?, que ya tuvieron contacto, están inmunizados, si yo voy a calcular la letalidad, Alejandro, ¿ah?, el número de fallecidos sobre el total de personas que son positivos, la letalidad cae drásticamente. Entonces, basta con el miedo a la gente, que es un virus que muerde. Basta con eso, porque no es, podrá ser contagioso, qué sé yo. Tenemos que... Lo de la vacuna, me gustaría Pero saber. perdóname, ¿cuándo llegaste a esa conclusión? Porque marzo, abril tú pedías cuarentena obligatoria y... Estamos con la ciencia avanza. Te estoy preguntando cómo evolucionaste de marzo hasta acá, hace menos de un año, de pedir cuarentena obligatoria en todos los medios, así como este raid mediático como estás haciendo hoy, y de advertir que iba a haber 1.300 casos a fin de marzo y una cosa como alarmista, y hoy estás con otra historia alarmista diferente a la anterior. Primero, virus nuevo que justamente los medios nos asustaban que era mortal. Perfecto, todo el mundo moría en Italia, en España. Yo proyecté, dije, si esto viene acá va a ser un desastre. Cuarentena obligatoria, cerrar la casa y que pase el temporal y a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí, eso fue el primer acto que tuve. Después quería más test. Pero claro, estamos en marzo, muy bien tú dijiste, los estudios de Bernard Lascola, de Boulard, que detectan los PCR positivos como falsos positivos,
Y justamente la OMS fue la semana pasada. Entonces, si la OMS se retracta esta semana pasada, vos me cuestionás a mí. Yo quería saber cómo ha sido tu evolución, porque Tenemos es muy que- raro, ¿no? La vacuna. Razón, Tenemos que razón. jugar, es sí. lo que tenemos que, lamentablemente, no puedo dejar pasar más tiempo, hay que hacer una tanda. ¿Se puede quedar un minutito más después? Con todo gusto. Tenemos otro invitado para otro tema, pero para cerrar, Con para no todo dejar esto así colgado. Sí, con Pausa y todo ya gusto. venimos. Sabe que no te